Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes, a Pepe Mejía, que por primera vez nos acompaña en el día de hoy, a la intérprete de lengua y señas y fundamentalmente a todas las personas que escuchan y siguen y cumplen con la información que se brinda aquí. Hoy un día desagradable, con resultados no favorables. Tenemos que comenzar la conferencia informando y dando las condolencias por dos personas que fallecieron en el día de ayer en nuestro país con diagnóstico de COVID. Una es una paciente de la provincia de Ciego de Águila, de 74 años de edad, que tenía además algunas enfermedades asociadas, algunas comorbilidades, como se llama desde el punto de vista técnico, que estuvo ingresada desde el día 29 de agosto, inicialmente en Ciego de Ávila, después se trasladó al Hospital Militar de Camagüey una vez hecho el diagnóstico de COVID, y que después de una estadía hospitalaria de 14 días se hizo un grupo de complicaciones que realmente en el día de ayer y en horas de la madrugada presentó un incremento intenso, se hizo todo el esfuerzo y lamentablemente falleció en el día de ayer. Reitero nuestras condolencias a todos sus familiares, personas allegadas y todos aquellos, incluyéndonos a todos nosotros, que realmente lamentamos mucho este fallecimiento a pesar de todo el esfuerzo que se realizó. El otro paciente que falleció es de aquí de La Habana, es un paciente de 91 años de edad, también con un grupo de enfermedades asociadas previamente, que se ingresó desde el día 20 de agosto, incluso desde un inicio, por ser contacto de un caso positivo. Se confirmó, se ingresó, se trasladó para un hospital de atención de pacientes confirmados de COVID, se trasladó, tan pronto presentó un agravamiento de la enfermedad, para la sala de terapia intensiva y presentó un número de complicaciones que no fue posible recuperarlo. Y lamentablemente en el día de ayer, en hora de la tarde, falleció. Se hicieron todas las maniobras para reanimarlo, pero no fue posible. Nuevamente nuestras condolencias, reitero, a todas sus familiares, a todas las personas allegadas y a todos los que sentimos mucho estos dos fallecimientos. Con esta situación y el comportamiento del día de ayer, pues en nuestros hospitales están ingresados 1.585 pacientes, en vigilancia 61, sospechosos 859 y confirmados 665. Ayer por primera vez se procesaron más de 8.000 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, algo que veníamos anunciando de que se estaba haciendo un esfuerzo, que se iba a incrementar, pero ya sobrepasamos las 8.000 muestras, son 8.128 muestras que se procesaron para este diagnóstico en todos los laboratorios de biología molecular que están trabajando para el diagnóstico de esta enfermedad. Los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el mayor número, 2.420, en correspondencia con el equipamiento que tienen. Los de los Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Villa Clara,
sobrepasó las 1081, el de La Habana 903, el de Santiago de Cuba 278, los laboratorios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 564, el Hospital Naval 549, el Fructuoso Rodríguez, del Hospital Fructuoso Rodríguez 474, el Hospital Hermanos Amejeira 461, el Centro de Inmunología Molecular 458, el Hospital Manuel Fajardo 422, el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país 323, el Centro Nacional de Genética 195. Como ven, todos hicieron un esfuerzo y procesaron un número importante de muestras. Como resultado del estudio de estas 8.128 muestras, pues 60 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad en nuestro país en el día de ayer. Con este comportamiento del análisis y de los resultados, pues ya se han procesado 477.559 muestras y 4.653 personas diagnosticadas con la enfermedad desde el día 21 de marzo, 11 de marzo, que se diagnosticaron los primeros casos en nuestro país, el 11 de marzo. De todos los laboratorios se han procesado, de todas las provincias se han procesado muestras, las de mayor complejidad epidemiológica un número mayor, Artemisa 174, La Habana 4.713, Mayabeque 179, Matanzas 368, Cienfuegos 237, Villa Clara 178, Ciego de Ávila, con la complejidad epidemiológica que ha tenido en los últimos días, semanas, pues 1.774 muestras se procesaron, Camagüey 160, Las Tunas 82 y así de todos los territorios. Los 60 casos que se diagnosticaron ayer, las 60 personas, todos son cubanos y de ellos 4 fueron importados. Son personas que llegaron recientemente a nuestro país del exterior, se aislaron como está establecido y cuando se estudiaron se hizo el diagnóstico de la COVID-19. 44 de los 60, el 73,3%, eran contactos de casos confirmados, por lo tanto ya se encontraban aislados, ya se encontraban ingresados como contacto de casos confirmados. Se le hizo los estudios que están establecidos y de los 60 de ayer, 44 tienen este grupo de riesgo. Con esto se acumulan 4.145, el 89,1% de todas las personas que se han diagnosticado en Cuba tienen el antecedente de ser contacto de caso confirmado. Siempre reitero, el grupo de mayor riesgo, razón por la cual inmediatamente que se confirma el caso, pues se procede al aislamiento de este caso. En el día de ayer, 12 de los pacientes no se pudo precisar la fuente de infección, aunque se hace una profundización y se acumulan 75 en los últimos 15 días. Y como había dicho anteriormente, 4 tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país, y se acumulan 433. De los 60 casos confirmados, 20 son masculinos, 40 femeninos, y ya el sexo femenino pues ya supera el % de los masculinos, aunque prácticamente igual, 50,2% son del sexo femenino y un 49,8% del sexo masculino.
29 de los 60, el 48,3%, fueron asintomáticos en el momento del diagnóstico. Y en el acumulado de toda la pandemia, el 58,6% de todos los pacientes diagnosticados han sido asintomáticos, y en los últimos 15 días un porciento similar, el 60,3%. Sigue, como ustedes ven, predominando el número de personas que no tienen síntomas en el momento que se diagnostican, y que, como siempre reiteramos, para saber la importancia de la protección, transmiten la enfermedad y ni ellos se dan cuenta ni nos damos cuenta los que estamos alrededor de ellos. 4 de los pacientes diagnosticados ayer son menores de 20 años, 25 son de 20 a 39 años de edad, 29 de 40 a 59, y de 60 años y más se diagnosticaron ayer 2 personas. Los 60 casos diagnosticados ayer pertenecen a las provincias de Ciego de Ávila 28, La Habana 21, Artemisa 3, Matanzas, Granma y Santiago de Cuba, 2 cada uno, y Holguín 1. Los casos importados son de la provincia de Granma, los dos pertenecen al municipio de Manzanillo, y los casos importados de Santiago de Cuba, los 2 que informamos de Santiago de Cuba, son importados también y pertenece uno al municipio de Santiago de Cuba y el otro al municipio de Contramaestre. Aunque yo reitero, ninguno de los 4 tiene que ver con transmisión en estos territorios, que además se mantienen sin tener casos hace un tiempo importante, y además no han tocado el territorio porque tan pronto llegan van a un centro de aislamiento donde se hizo el diagnóstico. Los casos autóctonos, los 56 de Ciego de Ávila, son 28 casos. Del municipio de Ciego de Ávila, 21. Del municipio de Bolivia, 1 caso. Del municipio de Baraguá, 2 casos. Del municipio Majagua, 2 casos. Del municipio de Venezuela, 2 casos. Como ustedes ven, es la provincia que en estos momentos presenta una mayor complejidad y una dispersión importante dentro de su territorio, aunque fundamentalmente el mayor número está en el municipio de Ciego de Ávila. En el caso de La Habana, los 21 casos que se confirman en el día de ayer son 4 del municipio Cotorro, 3 del municipio Arroyo Naranjo, 3 del municipio Guanabacoa, 2 casos del municipio de Regla, 2 casos del municipio de Centro Habana, 2 casos del municipio Habana Vieja, 2 casos del municipio, 1 caso del municipio Habana del Este y 1 caso de los municipios de San Miguel del Padrón, Marianao, La Lisa y Boyeros, 1 de cada uno de estos municipios. No sé, y rectifico si dije que había 3 casos del municipio de Guanabacoa. Como ustedes ven, en relación con cifras elevadas que hemos tenido en semanas anteriores de La Habana, 21 casos, no es que estemos satisfechos, pero bueno, debe ir hacia el control, lo que también nos damos cuenta que tiene una dispersión muy grande. Y territorios como Guanabacoa, que se había mantenido, Cotorro, pues se había mantenido con pocos casos, pues está teniendo un número de ellos en estos momentos. En Artemisa, los 3 casos que se diagnostican, uno es del municipio San Cristóbal, uno es del municipio Candelaria y uno es del municipio de San Antonio de los Baños. En el caso de Matanza, se confirma un municipio del mismo Matanza y uno del municipio de Unión de Reyes.
El caso de Mayabeque que se diagnostica es del municipio Nueva Paz y el caso de Holguín que se diagnostica es del municipio Cabecera. Reitero, este es el comportamiento por provincia y municipio y, como ya dije, los 4 importados, 2 de Granma del municipio Manzanillo, 2 de Santiago, del municipio Santiago, 1, y del municipio Contramaestre, otro. Con este comportamiento de la incidencia de casos en el último día, hasta el día de ayer, pues se ratifica la provincia de Ciego de Ávila con la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes más alta del país, 36,38. Se trabaja en Ciego de Ávila, se trabaja a su Consejo de Defensa, a todo el mundo, pero realmente hay una transmisión importante en el territorio, que lo van a resolver, pero se va a trabajar durante un periodo con mucha intensidad. La Habana, con una tasa inferior a la del día de ayer, 21,36. Artemisa, con una tasa de 13,98, discretamente superior. Matanzas, 3,75, también superior. Pinar del Río, con 1,37. Santi Espíritu, con 1,72. Cienfuegos, con 0,49. Las Tunas, con 0,19. son los territorios que mantienen una tasa similar a la del día de ayer. En el caso de Mayabeque, pues incrementa su tasa a 2,08. Y Cuba termina el día de ayer con una tasa de incidencia de 6,62, superior a la del día de ayer. Finalmente, con este comportamiento de los 4.563 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 665. Estamos hablando del 14,3%. De estos 665, 644, el 96,8%, con una evolución clínica estable. Iniciamos la conferencia lamentando el fallecimiento de 2 personas y con esto se acumulan ya 108 fallecidos, que eso hace que Cuba tenga una letalidad de 2,32%, inferior, aunque estemos inconformes, con la letalidad de 3,22% que tiene el mundo y la de 3,46% que tiene la región de las Américas. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer se dio un número de alta aceptable, pero que de todas formas, en comparación con los 60 casos diagnosticados, el balance es negativo. Se dieron 34 altas en el día de ayer. De La Habana 21, de Artemisa 4, de Pinar del Río 4, de Las Tunas 4 y de Camagüey 1. Y con este comportamiento de las altas, pues ya el 83,4% de todas las personas diagnosticadas con la enfermedad en nuestro país se encuentran recuperados. Estamos hablando de 3.878 pacientes. Un número elevado de críticos, 6 críticos, de ellos 1 aquí en Hospital de La Habana, 1 en el Hospital de Ciego de Ávila y 4 en el Hospital de Camagüey, que no es que sean precisamente de la provincia de Camagüey, sino que en Camagüey se ingresan también de otras provincias. Y 15 graves, número también elevado, de casos ingresados hasta la noche, hoy también por la mañana, 9 en hospitales de aquí de La Habana
y 6 en el Hospital Militar de Camagüey, por esta razón. Ahí no sé si Leonardo tendrá un gráfico dos gráficos que yo le puse de acuerdo al número de casos graves, críticos. Ahí está. Gracias, Leonardo. Los graves son los que aparecen en la curva que aparece con color azul, los críticos color rojo, y como es natural, se puede apreciar ahí cómo se ha ido incrementando el número de casos graves y el número de casos críticos. Al incrementarse los graves, pues también mayores probabilidades. Siempre nos dicen que tal vez los protocolos de tratamiento no está siendo todo efectivo. Lo que pasa es que el riesgo, en la medida que se incrementan los casos, pues indiscutiblemente el riesgo es mucho mayor de que haya personas en estado grave y que haya personas en estado crítico. Y como se ve en la curva esta que sube, pues indiscutiblemente es una curva, le llaman los estadísticos la polinómica de lo grave, que se ve que va al incremento. Si además de incrementar el número de casos, no se cumplen algunas cosas que deben ser, como es acudir al médico inmediatamente que tenga el más mínimo síntoma. Fíjense que siempre uno asocia esta enfermedad con el cuadro respiratorio, la fiebre, la tos seca, pero reiteramos una vez más que muchas veces el diagnóstico, el síntoma que se tiene es una pérdida del olfato, una pérdida del gusto, a veces un decaimiento intenso, y puede haber también fiebre, tos, diarrea, vómito. Por lo tanto, dése cuenta de la gran variedad de síntomas, que lo importante es, como todos los cubanos tenemos un médico adentro, pues que no me automedique, que no vaya a hacer lo mismo que hizo el vecino, costumbres muy nuestras, sino que vayamos inmediatamente al médico. Y el médico de mi consultorio, de mi policlínico o del hospital, con las bondades de Cuba, que las personas van lo mismo a su médico de familia que al policlínico, que es donde debe ir, pero si no van al hospital, es el que debe diferenciar si los síntomas, porque un ingreso temprano, un diagnóstico temprano, un tratamiento desde el inicio. Fíjense que no se espera incluso ni diagnosticarlo, a veces desde el estado de contacto, de sospechoso, ya se empiezan los tratamientos, pues permite una evolución más favorable. A eso usted le suma que los que tenemos una determinada edad, por encima de 60 años, a los que además tenemos enfermedades asociadas, hipertensión arterial, problemas del corazón, insuficiencia renal, diabetes, enfermedad obstructiva respiratoria obstructiva crónica, pues todavía debemos de protegernos más. Y esas son personas que si no tienen la obligación de salir, pues no deben estar en la calle. Y los jóvenes, que yo siempre hablo de esto, también tenemos que cuidarnos. Los que son más pequeños, las familias tienen que hacerlos entender las conductas de riesgo que pueden entrañar que adquiera la enfermedad, la necesidad del nasobuco, la necesidad del distanciamiento, del lavado de las manos, porque lamentablemente a veces los mayores nos quedamos en casa y entonces viene alguien joven que no en todos los casos, pero en algunos casos no ha sido muy responsable y contagiamos a nuestro, no le llamemos viejito, a nuestra persona adulta mayor, que es como se debe decir. Por último, Leonardo, tienes la otra gráfica ahí para apoyar esto. Miren, ahí está la gráfica que expresa desde que comenzó la pandemia cómo se ha ido comportando en Cuba
el número de casos que se diagnostican, el número de fallecidos, la tasa de letalidad que viene ahí. Fíjense que al principio, cuando tuvimos 212 casos en el mes de marzo, hubo 6 fallecidos, que fue una letalidad del 2,8%. Ya en abril, el número de casos se incrementó a 1.324 casos y el número de fallecidos, 58, hizo que la letalidad fuera de un 4,38%. Claro, abril, enfermedad todavía nueva, enfermedad que los protocolos de tratamiento en el mundo, no solo en Cuba, se venían perfeccionando, es la letalidad más alta que hemos tenido. Mayo, con 547 casos confirmados, 19 fallecidos, una letalidad de 3,47. Junio, que llegamos a reducir en Cuba el número de casos a 265, fallecieron 3 personas y fue una letalidad baja de 1,13. Julio, incrementamos discretamente a 285, hubo un fallecido que fue la letalidad más baja que hemos tenido, 0,35. Agosto, que ha sido el mes de mayor número de casos, ya aquí en agosto, acuérdense que el lugar donde teníamos mayor incidencia se incorporó también casos de Ciego de Ávila, casos de Artemisa, pero bueno, fue la cifra más alta, 1.432, y fallecieron 8 personas, que es una letalidad de 0,56. Y septiembre, hasta el momento, que hemos tenido lamentablemente 13 casos y la letalidad es de 2,21%. Pudiéramos decir, hemos tenido letalidades más altas, pero es que siempre un fallecido da insatisfacción para todos los que trabajamos para que no ocurra. Y en comparación con los meses en que hemos tenido letalidades más altas, pues indiscutiblemente el perfeccionamiento de la atención y demás hace que debiéramos tenerla un poco inferior. Nada, trabajar para controlar todo lo que ha estado pasando. Ayer el gobernador de La Habana, compañero Reinaldo García Zapata, informó en la mesa redonda cómo a partir de la situación actual que no se ha logrado controlar la transmisión, pues indiscutiblemente se propuso mantener hasta el 30 de septiembre, o sea, durante todo este mes, las medidas aprobadas el día 28 de agosto por el Consejo de Defensa Provincial. Realmente se acuerdan que se había dicho que durante 15 días, en dependencia de la evolución epidemiológica, pues ya ayer se ratificó que estas medidas, que además se explicaron en la televisión, fueron publicadas, pues se extienden durante todo el mes de septiembre. Eso es un esfuerzo que está haciendo el país. Denos cuenta que tenemos una economía afectada y al no permitir o al no posibilitar, de acuerdo a la situación epidemiológica, pues una apertura, pues continúa afectándose, y creo que todos los cubanos debemos de cumplimentar todavía más todas las medidas, teniendo en cuenta el esfuerzo que hace Cuba, y como todos somos Cuba, cada uno de nosotros en una parte. El mundo también, con complicaciones. Hasta el día de ayer se mantenían los 185 países con casos de COVID. Ya al diagnosticar ayer 308.462 casos con la enfermedad, la cifra asciende a 28.000, como habíamos dicho ayer. Ya hoy, como se viene comportando, debemos pasar los 28 millones, perdónenme.
Y ya ven ahí 28.199.791 casos confirmados. Mayor afectación todavía dado el número de fallecidos, 6.087 fallecidos en un día, y ya se acumulan 910.078 fallecidos, lo cual da una letalidad en el mundo de 3,22%. La región de las Américas, epicentro de la enfermedad desde hace ya varias semanas, diagnosticó ayer 121.221 personas con la enfermedad. Y esto hace que ya se acumulen 14.594.938 personas que han sido confirmados con la COVID-19. Esto representa el 51,75% de todos los casos reportados en el mundo. Fallecieron en nuestra región, de los 6.087 que fallecieron ayer, más del 50% falleció en la región de las Américas. Estamos hablando de 3.403 personas fallecidas y un acumulado de 500.897, que es el 3,46%. En el mundo sigue entre los países más afectados, como es natural, los Estados Unidos de 6.397.227 casos y 191.789 fallecidos. La India en segundo lugar con 4.562.414 casos y 76.271 fallecidos. Brasil con 4.238.446 casos y 129.522 fallecidos. Y Rusia en cuarto lugar con 1.446.370 casos y 18.263. Son los 4 países con mayor afectación en el mundo. Y de estos 4, pues ayer en Estados Unidos fallecieron 974 personas, en la India 1.209, en Brasil 983 y Rusia, que es la que ha tenido una letalidad inferior, 270 personas. Esta es los 4 más con mayor afectación en el mundo. Pero en la región de las Américas también están en este listado Estados Unidos, Brasil, Perú, viene la India, pero después de Rusia, pues viene Rusia, perdón, pero después viene Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, que son países de la región que tienen una gran afectación. Canadá, Bolivia, Ecuador y Cuba, con los datos de incidencia que tiene, pues se ubica en la posición número 21 en la relación de países con mayor afectación de las Américas. No sé, Héctor, si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera informar algo que para el pueblo de Cuba es muy importante. Se dice que todos los cubanos tenemos un médico y tenemos un pelotero dentro, ¿no? Y en el día de hoy comienza la 60 Serie Nacional de Béisbol en nuestro país. Comienza, asumido todo por la dirección, la organización por la Federación Cubana de Béisbol y el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, el INDER. Esta 60 serie contará con la participación de 16 equipos que celebrarán un total de 75 juegos cada uno en la etapa clasificatoria para un total general de 600 juegos. Y el total de juegos a programar en todas las etapas de la serie
asciende a 641. Sé que los aficionados estamos un poquito inconformes porque se van a hacer sin participación de público en las gradas, en los estadios, pero yo estoy seguro que todos van a comprender, cada vez que explicamos la situación epidemiológica de Cuba, las razones que justifican esta medida. Igual que también informarle a nuestra población que se ha hecho un esfuerzo y todos los equipos de pelota, pero el personal que se mueve con ellos, para todo esto fue en esta misma semana, para no tener informaciones o datos viejos, pues se realizó el PCR, se estudiaron, todos están negativos. Las medidas que se están aplicando y que se van a aplicar desde el punto de vista de la higiene, de las soluciones desinfectantes, del uso del nasobuco, excepto el que esté jugando, el resto, todo el mundo con su nasobuco, con su distanciamiento, de forma tal, la forma de saludar incluso diferente, nada de abrazos, nada de estas cosas, porque independientemente que estamos diciendo que todos se estudiaron y son negativos, pero realmente los momentos son un poco complejos. Hoy, 12 de septiembre, en el Estadio Victorio Girón de Matanza, equipo campeón de la edición precedente, actuará como local ante el subtitular de Camagüey. Y nada más y nada menos que el lanzamiento de la primera bola se efectuará por un compañero conocido del mundo de la salud, que es el doctor Fernando Acebo Figueroa, que es el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de esta provincia, de la provincia de Matanza. Junto, o los dos ahí, con Yasmil Diegues Cívico, que es un médico del contingente Henry Riff, de la brigada Henry Riff. Entonces, pues nada, a disfrutar de nuestra serie nacional de béisbol. No tengo duda de que va a ser un éxito y que con el apoyo de la población, la comprensión de la población y la exigencia en el cumplimiento de las medidas, transitarán todos sus juegos, de lo cual el pueblo cubano nos merecemos disfrutar sin que tenga ninguna complicación. Héctor, si no hay más nada, yo terminé. Creo que he actualizado un poco toda la situación nacional e internacional. Agradecerle a todos los compañeros que hacen posible esto, la intérprete de lengua de señas, Pepe Mejía, que nos acompañó en el día de hoy, y a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares. Muchas gracias. Así terminamos, doctor. El agradecimiento para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.